Bendiciones y bienvenidos al podcast de la profeta Marta de León. Gracias por conectarte y gracias por estar ahí con nosotros. Te pedimos que por favor compartas este podcast. Sabemos que va a bendecir a todo aquel que reciba esta palabra. Nos gustaría de igual modo invitarte a que te suscribas a todas nuestras plataformas sociales de la profeta Marta de León, ya sea en Facebook, Instagram o en YouTube. Gracias nuevamente por conectarte, por compartir y ahora te invito a que prepares tu corazón para recibir una poderosa palabra de parte de Dios para tu vida. Hola, muchas bendiciones para todos. Qué bueno que podamos estar aquí una vez más en nuestro tiempo especial para hombres y mujeres trascendentales. ¡Yeah! Viste, yo misma me hago mi musiquita. No, yo sé que usted en casita también se está gozando conmigo. Cuénteme cómo va el año, cómo le está yendo, qué tal la está pasando. Escríbanme ahí para yo ver sus comentarios, para yo leer. Quiero darle las gracias. Sí, a usted. Gracias por estar conmigo los lunes. He recibido mucho feedback, he recibido comentarios, le está gustando a la gente. Yeah. Entonces, si le está gustando, voy a seguir. Como le dije, sus palabras me animan mucho, créanme. Sus palabras me motivan a seguir haciendo esto. Sus palabras son las que me dan fuerzas para seguir recibiendo lo que Dios quiere que yo les pueda traer a ustedes para que sean hombres y mujeres diferentes en esa unicidad que ya Dios depositó en ustedes. Gracias por estar conectado conmigo, pero aún más, gracias por haberte suscrito a mi canal. ¿No lo has hecho? Ah, no, pero yo te estoy dando la gracia y tú no lo has hecho. Si usted no lo ha hecho, yo le invito a que por favor lo haga. Inscríbase a mi canal de YouTube. Dele a compartir cuando vea un contenido. Prenda la campanita para que cada vez que esta personita salga o tenga un contenido, pues usted lo pueda recibir y ser bendecido. Yo le prometo que cada contenido mío será un contenido de bendición. Yo no le voy a hablar otra cosa que no sea de bendición. Gracias. Gracias a la gente linda que hace esto posible. Ay, mire, el micrófono estaba por allá. Gracias a la gente linda que hace esto posible. Gracias a todos ustedes, al equipo hermoso que Dios me dio de hombres y mujeres trascendentales. Gracias a la gente de la cámara, de la foto, de todo lo que se preocupan porque yo me vea bien, si me veo bien, si ustedes me están mirando bien, si mi cara está bien. Todo. Es un equipo. No lo hago yo sola y estoy muy agradecida. No tengo palabras, créanme, que sin equipo no se llega a ningún lugar. Por eso es que tenemos que llevarnos bien con la gente, señores. Porque uno no sabe después cuando lo vaya a necesitar. Sí, tenemos que llevarnos con todo. Tenemos que procurar la paz con todo. Yo siempre digo que es mejor pensarlo bien antes de decir cualquier cosa, porque a veces ofendemos y no podemos pasarnos toda la vida pidiendo perdón, y ya vamos a estar como si nada. No. Es mejor pensar bien antes de ofender para tener paz con la gente. Gracias a mi gente linda que me apoya. Gracias a mis hijos espirituales por hacer esto posible. A los que durante la semana también están ahí compartiendo, enviándole este contenido a la gente. Gracias de todo corazón, que Dios siga bendiciendo a toda esta gente linda que hace esto posible. Y a usted que está conmigo ahí, muchas gracias. Gracias a nuestros amigos desde Florida. Hay gente que nos están viendo de diferentes lugares: República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Colombia. Me escriben de Colombia, de El Salvador. Gracias, muchas gracias. De la India nos están escribiendo. Gracias de todas partes del mundo donde usted esté escuchando este podcast. Gracias. Compártalo con alguien. Vuelve y escúchelo después de este tiempo, de esta noche. Vuelve y escúchelo. Estamos en una serie que se llama Mentalidad. Esta serie está fuerte, está buena. A mí me ha ayudado mucho, porque si hay algo importante en la vida de un hombre o una mujer para poder ser trascendental, para poder llegar a algo, es cambiar la mentalidad. Se puede cambiar la mentalidad. Hay personas que dicen, y ya empiezo, hay personas que dicen, no, es que ese hombre no hay quien lo cambie. Ese hombre tiene una mentalidad, ese no cambia por nada. O hay hombres también que dicen, es que esa mujer no cambia. O hay mujeres que dicen, es que todos los hombres son iguales. Todos son iguales. Pero no todos son iguales. ¿Será que todos los hombres que tú has elegido, los ha elegido con la misma mentalidad? Primero, usted no ha cambiado su mentalidad y sigue escogiendo el mismo aparato. Perdón, el mismo hombre, quise decir. Perdóneme.
pero sigues equivocándote y te sigues chocando con la misma piedra, quizás no son ellos los que tienen la culpa, sino somos nosotras, nosotras no. Quizás es usted porque no ha sabido escoger a alguien diferente. Y siempre busca a la misma persona, el mismo estereotipo, las personas con la misma mentalidad. Es que a mí me gustan así, así, así. Y tenemos un renglón de cómo nos gustan físicamente. Pero en algún momento nos hemos puesto a pensar y hemos dicho lo que realmente nosotros necesitamos mentalmente. Porque a veces sí escogemos por fuera, pero por dentro. Por dentro. Usted se ha puesto a pensar por dentro. Ahí que está lo bueno. Porque en el corazón es que está la realidad de la gente. Sí, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De eso mucho que ese hombre te habla. Así es él. Se queja mucho. Es él, un quejón. Es cariñoso, te habla de amor. Es un hombre cariñoso. Es un hombre que siempre tiene un plan, siempre tiene un sueño, siempre que es un emprendedor. Es un hombre que da órdenes. Es un líder. No es que te quiere mandar, es que hay un liderazgo. Entonces, cuando conocemos los niveles o los diferentes tipos, de mentalidad, podemos identificar a la gente que nos rodea, la gente que está con nosotros, y siempre nos será más fácil para nosotros mismos poder saber cómo lidiar con esa persona. ¿Cómo yo me voy a dirigir a esta persona? Bueno, yo sé que esa persona tiene una mentalidad de queja. Ya cuando yo voy a saludarla, ya yo estoy preparada. Ya yo estoy preparada mentalmente, porque sé que esa persona me va a traer una queja, porque esa es su mentalidad. En el episodio pasado estuvimos hablando de una mentalidad motivadora. Sí, hablé de motivadora, de una mentalidad motivadora, que tenemos que tener cuidado con aquellas palabras que nos dicen, incluso a nuestros niños, a nosotros mismos, que nos marcan y no nos dejan ser personas que emprendemos o que creemos en nosotros. Cuando nosotros nos enfocamos en palabras de motivación, le vamos a hacer entender al otro, ya sea tu hijo, o le vas a hacer entender a tu hijo, o te vas a hacer entender tú mismo, que no es tanto lo importante llegar al final de la meta, sino que lo importante es la trayectoria de la meta. ¿Qué? Pero cuando uno está pasando trabajo, ¿usted se cree que eso es fácil? No, eso no es fácil. Yo lo que quiero es llegar a donde al final, yo lo que quiero es graduarme. Es muy bonito graduarte, claro, pero ese es el resultado de tu trayectoria. En realidad, cuando le enseñas al niño que lo importante es llegar, es que tú ganes, es que tú tienes que ganar, el niño no gana y su mente es frustrado, está estancado. Y puede ser que en algún momento diga, no lo voy a seguir intentando porque siempre pierdo, porque no gano. Pero cuando le enseñas que lo importante no es tanto llegar, sino disfrutar el trayecto, disfrutar la trayectoria. El niño en el trayecto entenderá, mira, aunque no llegaste, aunque no ganaste esa competencia de natación, pero mira, papi, lo hiciste bien, saliste a tiempo, usaste estrategias nuevas. El niño o el joven entenderá que lo importante no es el final, sino lo que aprendimos para llegar al final. Igual nosotros como adultos, en algún momento de nuestras vidas hemos pensado, realmente puede la gente cambiar. Hay gente que dice que no. Hay gente que dice que la gente no cambia. Yo soy como la doctora que le comenté en el episodio pasado. La doctora Carol Dweck. Ella es una doctora maestra psicóloga de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Stanford. Y ella afirma, según su estudio, que sí las personas pueden cambiar su mentalidad. Que sí puedes sacarle el conocimiento a alguien y depositarle otro. Oye, ¿qué? Es una chulería. Sí, tú puedes sacarle todo eso que su papá le dijo a tu esposo, su mamá. Lo que su mamá le enseñó, 25 años, 26, cuando lo conociste. Todo eso tú solo puedes cambiar. Y tú dirías, bueno, porque yo le he dicho muchas veces cómo hacer las cosas. No, es que no se cambia diciendo a las personas cómo hacer las cosas. Ahí ha estado el problema. Por eso es que no ha visto el cambio. Porque a la gente no se le dice cómo hacer las cosas. La gente se le demuestra cómo hacerla. La gente se le muestra, se le enseña. ¿Acaso no sabe que es mucho mejor aprender por demostración, por figuras, por video, que por palabras? Lo más aburrido es una enseñanza de palabra. Eso está descubierto. Eso es claro. Es por eso que hoy en día se usa mucho lo visual.
Es por eso que se ha llevado esto. Esto es una radio, es lo que se usaba antes de radio. Ahora la radio está en la televisión, la radio está en YouTube, la radio está en el celular. Usted va en un auto, donde quiera que usted ve a la gente mirando algo. Porque se aprende más demostrando, viendo, que hablando. ¿Y qué usted me está diciendo? Que sí puedes cambiarle la mente a tu cónyuge. Sí. Que sí puedes cambiarle la mente todos los días a tus hijos de lo que le dijeron en la escuela. Que no lo vas a lograr, que eso es difícil, es que usted es esto, usted aquello. Sí se puede cambiar la mente. Esta psicóloga afirma que sí, la mente se puede cambiar, que puede cambiar. Que sí podemos cambiar nuestra mentalidad, que sí podemos ser diferente, que podemos ser otros, que podemos ser una persona completamente diferente a como nos hemos criado, como nos han enseñado. Es una tremenda afirmación que se traduce y se interpreta en algo diferente. ¿Qué es el cambio de mentalidad? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Qué es el cambio de mentalidad? Bueno, que él haga lo que yo diga y que deje de estar haciendo lo que dice la suegra. Eso no es cambio de mentalidad. Eso se llama manipulación, mamita. Mis hijos tienen que hacer lo que yo diga. Sí, es cierto, nuestros hijos tienen que hacer lo que nosotros digamos porque somos nuestros padres. Pero ¿qué tal si le enseñamos a que ellos cambien su mente para que ellos puedan hacer las cosas correctamente como usted y yo se le estamos enseñando? ¿Sabes por qué? Porque cuando le cambiamos la mente, ellos harán lo correcto en nuestra ausencia y en nuestra presencia. Pero cuando le enseñamos a que las cosas se las tienen que hacer porque las tienen que hacer, los niños lo hacen en tu presencia, pero cuando te vas, hacen todo lo contrario porque quieren tener una libertad. Y es eso. El cambio de mente nos da libertad. Sí, los hombres y mujeres trascendentales, lo primero que experimentamos cuando empezamos a cambiar nuestra mente es una libertad. Empezamos a ser libres de pensamientos negativos. Empezamos a ser libres de esas cosas que nos tenían esclavo. Ay, ¿quién soy yo? ¿Tú no te has encontrado con gente así? Yo no sé ni quién yo soy. ¿Cómo que tú no sabes? Usted le pregunta, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María del Cordero. ¿Dónde tú vives? Yo vivo en la calle Circunvalación número 20, en el sector La Cañita. Usted sabe quién es usted. No me diga que usted no sabe quién es usted. Usted sabe su nombre, usted sabe su dirección. Y yo sé que si le pregunto quién es su mamá, usted me va a decir quién es su mamá. Entonces, ¿cómo me va a decir que usted no sabe quién es usted? Pero como no sabemos mentalmente para dónde vamos en la vida, nos confundimos con el destino y la trayectoria. Que tu confusión de no saber para dónde vas no te confunda de quién tú eres. Puedes saber para dónde vas y saber quién eres. ¿Qué es el cambio de mente o de mentalidad? El cambio de mentalidad es la necesidad de cambiar lo que debe ser cambiado. Mire qué sencillo. Eso no hay que buscarle en Google. Eso no hay que buscar un diccionario, que hebreo, que chino, que Japón, que judío. Sí, porque ahora no quieren meter tantos idiomas. Que yo digo esto, que si Dios que está en el cielo hubiese querido que todos habláramos un idioma, Él hubiese permitido que todos naciéramos en un país donde todos hubiéramos hablado el mismo idioma. El mundo entero hablara un idioma. Pero Dios nos dio a nosotros, los seres humanos, le dio al hombre lo que se llama libre albedrío. Pastora, ¿qué es eso? Es la habilidad de usted escoger por usted mismo. De usted poder decir, bueno, yo quiero hablar este idioma, yo quiero hacer esto, yo quiero emprender. De la misma manera, mira qué fácil, es el cambiar la mente. ¿Qué? Es algo que no se le puede imponer a la gente. Es algo que usted tiene que llegar a pensarlo. Entonces, ¿qué es el cambio de mentalidad? El cambio de mentalidad, óyelo bien, para que lo escriba. Sí, a veces hay que escribirlo, porque escuchamos los podcasts, duramos 25 minutos, escuchamos a alguien y después ya tú le preguntas, ¿de qué se hablaba? Tenemos tantas cosas en la mente, a veces tenemos tantas cosas que realmente no necesitamos tanta información, que la información que realmente tenemos que guardar, no la guardamos. Escríbelo. ¿Cómo cambio mi mente? En este 2023 yo me voy a decidir. Yo quiero que las cosas pasen diferente. Yo quiero un año nuevo. Yo quiero un año diferente. Pensamos, yo quiero diferente. Yo voy a cambiar. Yo quiero cambiar. Yo quiero que mis hijos sean diferentes. Mi esposo sea diferente. Yo quiero que la casa sea... Todo queremos que todo sea diferente. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer para dar el primer paso?
dice que cambio de mentalidad es el cambio de mentalidad, es la necesidad de cambiar lo que debe ser cambiado. Debe haber una necesidad en nosotros. No basta con querer. No basta solo con querer. Tiene que haber una necesidad en usted, en tener un mejor trabajo, una necesidad en vivir feliz en la relación que yo tengo, una necesidad en ser una mejor mujer, en ser una mejor esposa, una mejor hija, una necesidad en arreglar mi relación con mi pareja, en tener una mejor comunicación, una necesidad a que no le voy a tener miedo, le voy a hablar, voy a empezar no teniendo miedo. Esto es importante. No teniendo miedo al cambio, porque hay gente que tiene miedo. Yo quiero cambiar la mentalidad. Ay, pero me da miedo. Me da miedo de que le voy a decir a mi esposo que por favor no duerma tanto, que eso a mí me molesta. No, yo no le voy a decir que no duerma tanto, que me molesta. Yo le voy a decir, si tú sigues durmiendo, tú no vas a hacer nada por tu vida. No me voy a enfocar en que a mí me molesta. Me voy a enfocar en los beneficios que le da a él dormir todo el día. No hacer nada por su vida, por la vida de sus hijos, por su familia, por su relación. Le voy a demostrar a él que lo que él está haciendo al final no lo llevará a nada bueno. ¿Vio la diferencia? ¡Wow! Pero no voy a tener miedo. Este es un punto clave. Porque vivimos en la vida lleno de temores, lleno de miedo. Es que yo le voy a ser sincera. Cuando empecé esto, que si tenía miedo, claro. Le voy a contar cuál era mi miedo. Mi mayor miedo era que no lo van a ver. Ay, que solo 5 lo van a ver. ¿Y quién lo va a ver? Ay, no. Yo dije, Señor, si yo veo de que 5 views, no lo vuelvo a hacer. Me desaparezco. No, yo no voy a perder mi tiempo. No, porque mi tiempo es muy valioso. Yo tengo muchas cosas que hacer en mi vida, como para perder mi tiempo. Pero lo hice. Tenía miedo, claro, pero lo hice. El miedo siempre será un factor que influirá para que usted no tome la determinación de que hay una necesidad de cosas que hay que cambiar en nuestra mente. No basta con querer, hay que tener necesidad. Porque si por querer, mi hija, yo quiero, de querer estamos flacos, dicen por ahí. De querer estoy yo flaca. Yo quiero un carro, yo quiero esto, yo quiero una casa con 6 habitaciones, 7 baños, un patio, 2 cocinas, 2 salas. Eso es querer. Es querer y querer y querer. Pero ¿de qué realmente tú tienes necesidad? Yo tengo necesidad de cambiar mis pensamientos negativos. Yo tengo necesidad de emprender de nuevo, aunque tenga miedo, pero emprender. Yo tengo la necesidad de amarme más, de cuidarme, de peinarme, de arreglarme, no por lo que la gente me vaya a decir, sino porque eso me hace sentir bonita, me hace sentir bien. Yo tengo la necesidad de sacar un tiempo para orar. Tengo la necesidad de hablar cosas buenas para edificar mi ambiente, mi pareja, mi relación, mi vida. Mis hijos necesitan escuchar a otra mamá, una mamá que anda estresada. Porque cuando yo me estreso, yo también estreso a mi alrededor. Y si mis hijos están estresados, yo lo pongo a 120. Si ellos están a 100, yo lo llevo a 120,000. Entonces, hay una necesidad. Vamos a cambiar la mente. Podemos cambiar nuestra mentalidad con el tan solo hecho de tener la necesidad de cambiar lo que debe ser cambiado. Esto es una tremenda afirmación que se traduce y se interpreta en esto, en cambiar lo que realmente debe ser cambiado. Yo siempre digo esto, ¿para qué cambiar lo que está funcionando? No, yo soy de las que creo que las cosas que están funcionando no se deben cambiar. Se pueden arreglar, se pueden hacer un upgrade, como dicen en inglés, ¿verdad? Subir a otro nivel. Pero no dejar de hacerlo. Pero hay cosas que realmente están en una emergencia en nosotros. Apenas este año está iniciando. Hoy es el 2º lunes del mes de enero. ¡Wow! Y hemos tenido ya, yo sé que muchos resultados positivos. Usted, si no ha hecho su lista, hágala hoy. ¿Cuáles son las cosas que realmente en mi vida necesito cambiar? Oiga, no es que yo quiero cambiar el couch, yo quiero cambiar el mueble, pero está bueno, sí, está bueno. ¿Cuánto tiempo? Es un año que lo compré, pero hay que cambiar. No te estoy hablando de cambiar por fuera, te estoy hablando de esos cambios que producen felicidad, que producen una liberación en el alma, que te producen paz, tranquilidad, que te ayudarán a obtener los sueños que aún no has visto, que te ayudarán a conquistar esas áreas que aún no han sido conquistadas. Yo te estoy hablando
de dentro de ti. Estoy hablando de esos cambios que solo tú y Dios saben. Esas cosas que realmente necesitan ser cambiadas. ¿En qué es vital y necesario que seamos conscientes que nuestras propias decisiones, en que tomemos las riendas de nuestra vida y que seamos cada uno de nosotros lo que definamos nuestro presente, no la circunstancia, no la relación amargada, apagada, triste, los muchachos, no, ellos no pueden definir tu vida. ¿Sabes por qué? Porque antes de que vinieran los niños, tú existías. Antes de que tú te casaras, mucho antes de casarte, ya tú eras vida, ya tú existías. Antes que llegaran las deudas, el trabajo frustrado, todas las situaciones que vivía, ya usted existía. Entonces, así marcaremos nuestro futuro, así marcaremos nuestra vida como trascendentales. ¿Cómo hacerlo? A diario, mi hija, a diario. Esto no es un asunto de hoy, de que enero 2023, no, esto es un asunto del día a día. A diario tenemos muchos ejemplos alrededor nuestro de cómo podemos acomodar todo esto. Reflexiona por un momento en esto. Y ya casi termino, ya te voy a dejar. Pero piensa por un momento. ¿Sabes por qué vives donde vives? No me conteste. ¿Por qué no te has decidido antes a montar tu propio negocio y dejar de ser esclavo de gente que tiene menos capacidades que tú? Son más brutos y te están liriando. Calladito, que no me escuche tu jefe. ¿Trabajas en lo que quieres? Esas son preguntas para que tú pienses en cosas que realmente debemos cambiar nuestra mentalidad para ser cambiada. ¿De veras estoy yo trabajando en lo que quiero o tengo un trabajo aburrido? Pero necesito el dinero, tengo que pagar la renta, ¿eso es lo que hay? No. Este año no te vas a acomodar a lo que hay. Este año usted y yo vamos por lo que queremos, por lo que animamos, por lo que deseamos. Porque la palabra de Dios dice que Él te va a conceder los deseos de tu corazón, no lo que la gente te imponga. Dios te va a conceder lo que tú quieres. ¿Qué quieres? ¿En qué casa quieres vivir? ¿Qué carro tú te quieres montar? Yo sé cuál es el mío. Yo guío uno que me gusta, pero hay otros que me gustan más. ¿Lo necesito? No, no lo necesito ahora mismo. Pues vamos por las cosas que realmente necesitamos y que anhelamos. Vamos a establecer prioridades en nuestras necesidades, en nuestros cambios, y vamos tras ella, vamos tras los sueños. Vamos a ser únicos, vamos a ser trascendentales, vamos a marcar la diferencia en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi ambiente, en mi iglesia, en mi grupo, donde yo me reúno. Yo soy diferente, hay algo diferente en mí, hay algo diferente en usted. Dios lo trajo a este mundo, no es para que vivas como sea, no. Ay, eso es lo que mi esposo me da. No, ese es el problema de él. Y el problema suyo si lo toma. No tome las migajas. Tome lo que realmente su corazón anhela. Ámese, mírese, motívese todos los días. Dígase lo bella, hermosa. Dígase lo decidido, lo decidida que está para lograr el propósito que Dios ha puesto en su vida. Si en algún momento de tu vida te has planteado preguntas de este tipo, oye bien, te felicito, lo has hecho, lo lograste. Identificar es lo primero para cambiar, para lograrlo. Nunca cambiaremos si no identificamos, nunca logramos si no identificamos esas cosas que queremos conquistar en nuestras vidas. Lamentablemente, la mayoría de la sociedad en este mundo no tiene anhelos de obtener cosas, no tienen anhelos, de sueños, de cambiar. Queremos copiar copiar aquello, aquel hizo aquel hizo aquello, yo lo voy a hacer así. No, Dios tiene un patrón diferente para ti. Cambia, abre tu mente, desafía esa mente. Ora en esta noche y pídele a Dios que te dé ideas para emprender, para ser diferente, para llevar tu negocio a otro nivel, para llevar tu matrimonio a otro nivel de gloria. Claro que sí, ¿por qué no? Si escucharon una risa, es mi gente que está aquí gozándose conmigo. Tú lo puedes lograr. Ay, es que mi esposo, mira, recuérdate, este año no vamos a tener mente de queja, vamos a tener una mente diferente, es una mente motivadora. Bueno, no lo logré esta noche, pero mañana lo voy a lograr. Mañana me voy a poner esta ropa sexy, mañana me voy a poner aquello, mañana lo voy a conquistar. Haga con él lo que usted quiere que hagan con usted. Deposite en la gente
esos pensamientos que usted quiere escuchar en usted. Sea amable, sea cariñoso, ámese y ame todo lo que Dios ha permitido que usted viva. Sea agradecido, pero también sea un soñador, sea un conquistador, sea un hombre, una mujer trascendental, que aún donde está viviendo, lo está haciendo bien, estás viviendo bien, está trabajando. Date a conocer en el área donde Dios te ha puesto. Y quiero dejarte esta cita bíblica, Romanos 15, 1 y 2 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar a las flaquezas de los débiles y no agravarnos a nosotros mismos. Es decir, no te enojes por la gente que tú encuentras alrededor tuyo, que no sea como tú, que no piense como tú. Debemos tener fortaleza para ello. Cuando uno de nosotros, dice en el versículo 2, agregue a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada uno de nosotros, el versículo 2 otra vez, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Es decir, que usted y yo seremos gente que transformaremos nuestro nivel de pensamiento, transformaremos nuestro nivel de vida, transformaremos nuestra relación, nuestros hijos, vamos a ser trascendentales. Porque recuerda bien que cualquiera en este mundo pasa, pero no cualquiera trasciende. El que pasa no es recordado, pero el que trasciende no es olvidado. Bendiciones. Hola, qué bueno que podamos estar conectados a través de esta plataforma. Quiero pedirte que puedas suscribirte a mi canal de YouTube, puedas darle like y puedas compartir con otros nuestro contenido. Para mí es un honor poder sembrar la palabra de Dios, palabra de vida, palabra de esperanza. Gracias.